Vamos a estar leyendo el versículo 1 del libro de Santiago, en el capítulo 1. Dice así la escritura: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Padre, aquí estamos nueva vez, te damos gracias por la ocasión que nos concede de poder estar delante de ti y delante del pueblo con tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, no solamente en esta noche, sino en todo el estudio de esta carta, como nos guía también en toda nuestra vida cristiana. Que tú nos des, Señor, la sabiduría, la luz, pero que también nos des, Señor, el corazón, el anhelo, el deseo de poder entender lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Que tú despiertas nuestro espíritu, despiertes el interés, nos dé discernimiento, nos dé la capacidad para poder proclamar tu palabra, para poder recibir tu palabra y también afirmarla en nuestros corazones, para poder creerla como tú nos demandas, Señor. Te damos gracias, te pedimos que seas tú guiándonos en esta noche. Amén. Bien, hermano, al ver este libro de Santiago, si nosotros estudiamos simplemente las escrituras, la palabra de Dios, cuando llegamos aquí a Santiago, es probable que tengamos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, una referencia del nombre Santiago en las escrituras. En el único sitio que aparece el nombre Santiago en las escrituras es ahí, una sola vez, Santiago. Si usted mira la carta de Pablo, usted ve que cuando Pablo se identifica en una de esas cartas, hay un referente anterior de la vida de Pablo. La vida de Pedro por igual, Juan por igual, los profetas por igual, un llamado de Dios, algo que el nombre de ese profeta o de ese varón de Dios está relacionado con algo claramente en las escrituras posterior anterior a esa declaración donde se identifica como el escritor de esa carta. En el caso de Santiago, si lo vemos así a simple vista, debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Bueno, el nombre Santiago, lo primero es que no aparece en otro lugar de la Biblia. No aparece en otro lugar. Entonces, ¿cómo nosotros relacionamos a Santiago de una manera clara que podemos identificarlo y aprobar que esta declaración es evidente, que es válida, cuando él dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo? O sea, ¿qué acredita? Si uno lo ve a simple vista en la Biblia, uno diría, pero ¿a qué acredita a Santiago a llamarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Si tú no encuentras ese nombre relacionado con ningún tipo de llamado ni actividad dentro de la Biblia. Ahora, cuando tú lo investigas y tú sales un poquito de las escrituras para tú conocer el trasfondo de este nombre, el origen de este nombre, tú te das cuenta que Santiago es un nombre derivado. Se deriva de Jacobo. De Jacobo se deriva el nombre Santiago. Ahora, el nombre de Jacobo nosotros lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Nosotros lo vemos en los Evangelios, nosotros lo vemos en el libro de Gálatas, lo vemos en el libro de Primera de Corintios, lo vemos en el libro de Hechos y lo vemos y el nombre de Jacobo. Vemos en estos lugares encontramos los nombres de Jacobo. Ahora, tenemos en las escrituras alrededor de 4 Jacobos. Hay por lo menos 4 personas que llevan el nombre de Jacobo. Lo que significa que ya eso nos da un lugar, una ocasión para entonces hacer una investigación más minuciosa. Pero antes de pasar ahí, yo quiero definir ya más o menos la derivación del nombre. El nombre Jacobo en el original hebreo se pronuncia Jacob, con K de avena cual, que creo que de Calimán, como decíamos nosotros.
que se deriva, luego del griego, se deriva de ese hebreo como Jacobus. En el italiano evolucionó como Tiago y también en portugués. Entonces, cuando a Tiago le agregamos San, se lo anteponemos, ahí tenemos, en el español, tenemos la palabra Santiago. Ahora, si tenemos ya 4 nombres, 4 personas que tienen ese nombre, lo intercambiamos por Santiago, tenemos 4 Santiago. ¿Cuál de todos es el que escribe la carta? Esas son de las cosas que nos toca definir. ¿Cuál de todos los Santiago o de todos los Jacobos que menciona las Escrituras es el que escribe esta carta? Y según los eruditos bíblicos, nosotros tenemos, por ejemplo, a Jacobo, el apóstol, hijo de Alfeo. Tenemos a Jacobo, apóstol también, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Tenemos a Jacobo, hermano del apóstol Judas. No es que ese Jacobo no es apóstol, pero es hermano del apóstol Judas. Y tenemos a Jacobo, en medio hermano del Señor. O sea que ahí vemos los 4 personajes que llevan ese nombre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o cómo los teólogos más bien han logrado definir para llegar a la conclusión de que a Santiago es el hermano, el medio hermano del Señor? Porque a ese es que se le adjudica la carta. Bueno, lo primero es que si mencionamos a Jacobo, el hijo de Alfeo, Jacobo, el hijo de Alfeo, no se menciona a partir de Hechos 1:13. Ya después de ahí, ese no se menciona. Si mencionamos, Jacobo, el hijo de Alfeo, no lo consideran los teólogos como un candidato, porque ya no se menciona a partir de ahí. Si mencionamos a Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, Jacobo fue muerto a espada por Herodes. Eso está en el libro de los Hechos. Entonces, también queda eliminado. Y a Jacobo, el hermano de Judas apóstol, tampoco ha sido considerado. Además de que tampoco se menciona, solamente se menciona en Lucas 6:16. Ya solamente nos queda Jacobo, el medio hermano del Señor, para adjudicarle el escrito. Pero hay otras evidencias que también, donde los teólogos se apoyan para afirmar que ese Jacobo, ese Santiago, es el medio hermano del Señor. Una de ellas es lo que conocemos el libro de los Hechos. Nosotros conocemos una intervención que tuvo Jacobo en Hechos 15, con un inconveniente que hubo con Pablo cuando subieron a Jerusalén, y hubo un inconveniente por las enseñanzas que Pablo estaba llevando, y Pablo fue a darle información de cómo los gentiles se estaban convirtiendo, pero algunos estaban demandando que se le impusiera a los gentiles guardar ciertas normas de la ley. Entonces, en esa controversia intervinieron varios actores, entre ellos Jacobo fue uno, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor. Y en esa intervención que tuvo, él habló un escrito que abarca alrededor de 8 o 9 versículos, y en esos versículos hay, según los teólogos, alrededor de 200 palabras que Santiago la usa en su libro, y muchas frases que son idénticas a esa intervención. Esas son una de las evidencias que ellos tienen para asegurar que ese Santiago, ese Jacobo que escribe a Santiago, es el hermano o el medio hermano del Señor. Además de eso, de que Pablo lo menciona tanto en Gálatas como en Primera de Corintios, como el hermano del Señor. En una ocasión incluso subió a Jerusalén y dice que solamente vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor.
lo vemos teniendo un protagonismo en la iglesia, donde es considerado columna de la iglesia en Jerusalén. O sea que este Jacobo, este Santiago, que no creía en el Señor, de alguna forma tuvo un encuentro con el Señor, donde se convirtió al Señor y empezó a servirle con suma integridad. Por tal razón, los teólogos pues han adjudicado la carta de Santiago, o el nombre de Santiago, a Jacobo, el medio hermano del Señor. También algo importante que ellos señalan es el tono que usa Santiago en su carta. Es un tono con cierta autoridad de alguien que conoció al Señor de manera cercana. La tradición judía dice que Santiago murió arrojado del templo, probablemente después de haber sido golpeado a garrotazos. O sea que él murió arrojado del templo de Jerusalén. Ahora, esta carta se escribe alrededor del 44 a.C. y es probable que, si no es la primera carta, está entre las primeras cartas escritas, alrededor de 44 después de Cristo. Y es considerada una de las epístolas generales, como primera y segunda de Pedro, Juan, son consideradas como epístolas generales, Judas, porque van dirigidas al público en general, a todos los creyentes. Aunque Santiago tiene una audiencia primaria, pero es a todos los creyentes. Esta carta realmente es un llamado a vivir una vida bajo la soberanía de Dios, una vida santa bajo la soberanía de Dios. Es un llamado para vivir de manera práctica bajo esa soberanía. Cuando analizamos la carta, cuando vemos la carta, se caracteriza por, Santiago hace llamados a un modelo de vida, a una forma de vida como cristiano, como siervo de Jesucristo. Varios llamados que voy a mencionar, por ejemplo, tener una actitud correcta ante las pruebas, soportar la tentación, vivir la palabra de Dios, no hacer acepción de personas, a dar o mostrar el fruto de nuestra fe, a conocer y practicar la verdadera sabiduría, cómo debemos relacionarnos con el mundo del que fuimos sacados, a evitar los conflictos, a evitar las murmuraciones, a buscar la dirección de Dios en nuestras decisiones, a un buen manejo de las riquezas materiales, a ser fervientes en la oración, a restaurar al hermano extraviado, etc. O sea que hay un sinnúmero de llamados que Santiago nos hace en esa carta. También a ver la pobreza material como un camino hacia la riqueza espiritual. Normalmente el hombre caído en su naturaleza ve la pobreza material como una desgracia. Sin embargo, dentro del mundo cristiano, dentro de los evangélicos más bien dicho, la pobreza es una oportunidad para alcanzar, es como un camino preparado para alcanzar la riqueza espiritual. Estos todos son llamados para nuestra nueva vida, o nuestra vida cristiana, que Santiago nos hace en su carta, esperando que nosotros, pues, como creyentes, como cristianos, podamos hacer caso y que nuestra vida, pues, también reflejen esos cambios. Según Santiago, debemos tener pendiente todos estos señalamientos en nuestro diario vivir, siempre en oración y en la dependencia del Espíritu Santo, porque no somos suficientes nosotros para alcanzar este tipo de vida. Nosotros estamos llamados
a procurar este modelo de vida, pero en la dependencia del Espíritu Santo. Hay una larga lista de temas que vamos a ver en el desarrollo de esta carta. Por eso le decía que para abarcarla y no ir tan deprisa, es importante pues desarrollarla y ver todos esos temas que son realmente necesarios para nuestra vida cristiana. Nosotros podemos mencionar dentro de ellos lo que vamos a ver: el propósito de la prueba, la sabiduría en las pruebas, la bienaventuranza de las pruebas, la obra de la palabra de Dios, la religión verdadera, la verdadera riqueza, culpables por discriminación, el fruto de la fe verdadera, el corazón puesto en evidencia, el fruto de la verdadera sabiduría. El mundo es un escenario para el adulterio. Sumisión a Dios igual a victoria sobre el enemigo. La vida del hombre en las manos de Dios. La avaricia, una señal de condenación. Orar es igual a esperar en Dios. Dios responde a la oración de su pueblo. Todos esos temas los vamos a ver. No, se lo dije un poquito rápido, pero los tengo aquí y los vamos a ir dando miércoles tras miércoles conforme a la gracia que Dios nos da. Ahora, viendo todo esto, una panorámica de el trasfondo del nombre Santiago, del escritor, viendo esa panorámica de lo que vamos a desarrollar después de esto, entonces vamos a ver si podemos desarrollar el versículo que nosotros leímos. Si lo tienen por ahí, el capítulo 1. Dice: Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. El nombre Santiago ya lo definimos. No hay que definirlo nueva vez. Ahora, él se autoproclama aquí como siervo del Señor Jesucristo. Él él entiende, él conoce que tiene esa autoridad. Lo que realmente podemos decir que lo afirma como el escritor de la carta, porque nadie puede sentirse con la autoridad para llamarse siervo de Dios y del Señor Jesucristo si no lo recibe del mismo. Por lo menos si llega a ser creído, porque cualquier loco puede decir eso y no ser creído. Ahora, cuando llega a ser creído es porque tiene una autoridad que se le ha dado el mismo Señor. Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Siervo, la palabra siervo es doulos, o se escribe doulos, o esclavo, más claro de ahí. En la cultura griega, esta palabra siervo se refería a una persona que era hecha sierva de otra, pero de manera involuntaria. Entonces, la palabra siervo que usa Santiago aquí es la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 1, cuando él se llama siervo de Dios y del siervo del Señor Jesucristo, que es la palabra hebrea que significa una persona que se hace siervo de otro de manera voluntaria y de manera reverente, de manera amorosa, de manera respetuosa. O sea, que la palabra que Santiago está usando aquí para siervo es la palabra que nosotros usamos como siervo del Señor. Claro que no nos autoproclamamos como siervo por una convicción propia de nosotros, sino que el Señor es que hace la obra, y con esa convicción nosotros podemos decir voluntariamente: soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es evidente que al Santiago hacer este pronunciamiento, esta declaración, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, evidencia que Santiago, el medio hermano del Señor, tuvo una transformación. Recordemos que Santiago es uno de varios hermanos del Señor que rechazaban al Señor, que no creían en Él.
Si nosotros vemos a Juan capítulo 7, del versículo 1 al 5, se narra un acontecimiento donde Jesucristo no quiere ir a Judea, se queda en Galilea y no quiere ir a Judea porque los judíos quieren matarlo, procuran matarlo. Y obviamente que no era el tiempo del Señor, el Señor decide quedarse en Galilea y son sus hermanos los que lo confrontan y le dicen: mira, sal de aquí y vete a Judea. Oye, pero en Judea procuran matarlo. Sí, le dice: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que busca, que procura darse a conocer, hace estas cosas en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstalo al mundo. Y el Señor le dice: mira, su tiempo está presto, pero todavía mi tiempo no. O sea, ellos le estaban mandando para la boca del lobo. Y la escritura es enfática al decir en el versículo 6 o en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Por qué? Para ellos, Jesucristo era un alborotador. Jesucristo era un conflictivo. Jesucristo era alguien que desagradaba a las autoridades. Jesucristo era alguien que tenía esa familia en entredicho para ellos. ¿Por qué? Bueno, las principales autoridades y las autoridades romanas lo que querían era deshacerse de él. ¿Usted se imagina dentro de una familia como esa usted? Donde todo el pueblo tenga los ojos puestos en esa familia, donde todas las autoridades tengan los ojos puestos en esa familia, por algo que esté haciendo un hermano suyo. Es probable que usted se sienta incómodo, sobre todo si usted no entiende lo que está pasando, que era el caso de ellos, de sus hermanos. Entonces, para Santiago hoy aquí, o en ese tiempo, llamarse siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, es evidente que Santiago tuvo un encuentro con el Señor donde fue regenerado y donde ahora él reconoce al Señor, no con ese vínculo familiar que ellos tenían de ser su hermano, su medio hermano. No, ahora lo reconoce con el vínculo espiritual en el cual él nos acredita como sus siervos. Y puede decir de esa persona con la que él vivió un tiempo y compartió un tiempo de su vida, puede decir: yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, yo estoy reconociendo, estoy afirmando que esa persona que se crió conmigo en mi casa, que fue mi medio hermano, hasta que se cumplió el propósito de Dios, es Dios mismo encarnado, es Dios mismo revelado. Él está atribuyendo a Cristo la deidad, porque él está llamando siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo está poniendo al mismo nivel, al nivel que realmente él tiene. Entonces estamos viendo que para Santiago llegar a esta convicción, tuvo el Señor que hacer una obra en su corazón y revelarle que Él era Dios encarnado, que Él era Dios mismo, a quien Él había tenido como uno más de su familia. Ahora luego, Él se dirige a su audiencia primaria y dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. Está hablando Santiago aquí. Las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, ¿a qué 12 tribus se refiere Santiago? ¿Cómo podemos aclarar que se refiere a las 12 tribus si nosotros sabemos que cuando la división del reino después de Salomón hubieron 10 tribus que se quedaron en el exilio y fueron por ahí, desaparecieron esas 10 tribus?
Ahora, lo primero que podemos decir es que esa expresión, las 12 tribus, es un título para los judíos. Es un título para los judíos. Ahora, ¿cómo esta carta o las 12 tribus vienen siendo los receptores de esta carta? Bueno, para hacer un pequeño recuento, no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de Ageo, que nos dimos un paseo por allá, por los reyes, por la división del reino, después del rey Salomón, cuando vino su hijo Jeroboam y hubo una división del reino, y luego unas 10 tribus se fueron al norte y fueron gobernadas por el rey Jeroboam, a quien Dios le dio mediante una profecía 10 tribus, y luego se quedaron en el norte de Israel, y luego las otras tribus, la tribu de Judá junta con la tribu de Benjamín, se quedaron en el sur, en Jerusalén, en Judá. Ahí se dividió, y luego en el año 722 los asirios se llevaron cautivo al reino del norte por sus pecados, lo llevaron cautivo al exilio, y por ahí se perdieron esas 10 tribus. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que no sé si ustedes recordarán que nosotros mencionábamos que una de las razones que llevó a Jeroboam a establecer un altar y dioses en Israel, en la parte norte, era porque de Israel estaban viniendo al sur a adorar a Dios, a Jerusalén, que era donde estaba el templo. Ahí era que se adoraba. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de los israelitas, de los del norte, se estaban quedando en el sur, y eso lo llevó a él a establecer un trono allá, y le hizo dioses, imágenes, y le dijo que esos eran sus dioses que lo habían sacado de Egipto, para que el pueblo lo adorara ahí y no tuviera que ir a Jerusalén porque se le estaban quedando. Entonces, de las tribus del norte, de las 10 tribus, hubo un remanente que se filtró hacia Jerusalén. O sea, de esa forma, las 12 tribus, la esencia, un remanente de esas 10 tribus, se mezcló con las 2 tribus, y las 12 tribus fueron preservadas. O sea que a final de cuentas, en Jerusalén, después ya del cautiverio de Jerusalén, y son libertados y todo eso, que en esa liberación vinieron gente de Israel completo, de las 12 tribus. Era un remanente muy poco, muy diminuto entre los demás, pero ciertamente el linaje de esas 10 tribus se mezcló con las otras 2 tribus, y se mantuvieron las 12 tribus dentro del pueblo. De ahí que viene esta dedicatoria a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora bien, los oyentes primarios de Santiago no son simplemente esos judíos, sino que los oyentes primarios de Santiago son unos judíos que fueron esparcidos después de unas persecuciones que se narran en el libro de los Hechos. Hay 2 persecuciones básicamente que se narran en el libro de los Hechos, donde muchos cristianos, judíos, incluso gentiles probablemente, algunos de ellos también, fueron dispersados en la persecución. Primero, ustedes recuerdan la persecución cuando a la muerte de Esteban se generó una persecución en Hechos capítulo 8, cuando la muerte de Esteban, en la que Saulo estuvo involucrado, quien fue luego pasó a ser el apóstol Pablo. Y también en Hechos 12, cuando en el encarcelamiento de Pedro hubo también otra persecución, donde el rey
Herodes Agripa I, que fue el que encarceló a Pedro y provocó también una dispersión de muchos cristianos y judíos que habían venido al Señor, pero que fueron dispersados por diferentes regiones. Primariamente Santiago le está escribiendo a estas personas. Esos son sus oyentes primarios. Pero como dijimos, y así los teólogos lo han afirmado, es una epístola general. Por lo cual, hoy en día, Santiago nos escribe a ti y a mí. Lo que está escrito hoy es para nosotros en nuestros días. Ahora, ¿qué podemos ver en este versículo y a la luz de lo que ya, del panorama que vimos en la introducción, o que estamos viendo en la introducción de la carta de Santiago? ¿Qué podemos ver en este versículo? Lo primero es que son personas que han dejado su patria, son expatriados, están dispersos, han tenido, por causa de la fe, han tenido que dejar su familia, han tenido que dejar su cultura, han tenido que dejar su nación para poder escapar por su vida. En medio de esa situación vienen desaliento, vienen desánimo, vienen inseguridad, vienen incertidumbre, debilidades en la fe. Un sinnúmero de situaciones agobian la vida de los creyentes que padecen persecución. Nosotros aquí en América vivimos bien cómodos, hermano, pero yo me pongo a pensar no solamente en esos creyentes de ese tiempo, sino hoy mismo, donde hay creyentes, donde hay regiones en este mundo, donde hay creyentes que tienen que abandonar su familia, abandonar lo que han construido y salir de manera incierta para escapar por su vida, por causa de la fe. A veces uno podría caer en juzgar no de manera prudente a hermanos, a familias que tienen que abandonar e irse para vivir su vida. Y uno podría decir, pero es que para ellos quizá un modelo de vida diferente es mejor que mantener la fidelidad al Señor y mantenerse firme en un lugar. Pero hermano, hay que verse en los zapatos de esa gente. Hay que verse en los zapatos de los que están sufriendo persecución. Son muchas las situaciones que van a agobiar la mente, el corazón del ser humano en medio de dificultades y de persecuciones. De hecho, nosotros mismos, que no sufrimos de persecuciones extremas, a veces hay ocasiones en que por ciertas pruebas nosotros sentimos ciertas debilidades, nosotros sentimos desánimo. A veces cosas que cuando tú la pones delante de otro hermano que ha sufrido tanto, tú dices, pero es que esto no es nada. Sin embargo, son cosas que nos llevan a la debilidad, que nos llevan incluso a pensar, ¿está el Señor con nosotros? ¿Me abandonó el Señor? O sea que se requiere, hermano, de que en medio de toda esa situación que nosotros padecemos y que enfrentamos, nosotros tengamos un refrigerio, tengamos un consejo, tengamos la palabra de Dios viva, tengamos la certeza de que no estamos solos en medio de las pruebas, de que Dios está al control de lo que está pasando. Entonces, hermanos, aquí, imagínese usted tener que dejar su nación para salir a la suerte. Necesitaban, como lo necesita cualquier creyente, un estímulo para que pueda estar en paz en medio de la persecución y de las adversidades que va a enfrentar en un camino incierto. Necesita una orientación. Necesita saber que hay un Dios que tiene el control. Necesita saber que no estamos solos. Y esta carta es una visitación de Dios a esos creyentes que estaban sufriendo esas tribulaciones.
como lo es para nosotros un aliento, un estímulo, un despertar para nuestra vida íntegra hoy en día. Nosotros debemos vernos en los zapatos de estas personas y en los zapatos de muchas personas que hoy en día están sufriendo persecución. A nuestras espaldas, ahí en México hay personas que han tenido que abandonar sus posesiones para poder mantenerse en la fe. Han tenido que dejarse, le han quitado sus tierras, le han quitado sus viviendas. Ahí en México, entre otras naciones que nos rodean, que rodean nuestra isla. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, se hace necesario. Nosotros tenemos un Dios sabio que nos conoce. No era suficiente con su espíritu en nosotros. No. Dios quiso que nosotros tuviéramos esta palabra escrita. Que tuviéramos esta palabra escrita como esa luz, como esa lámpara, donde Él se revela. Nosotros somos personas débiles. Somos personas finitas. Y aunque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos mucho espíritu que nos hablan. Tenemos los espíritus engañadores a través de los falsos profetas. Tenemos nuestro propio espíritu. En nuestra mente débil hasta soñamos cosas locas que nos llevan a ciertas acciones, a ciertas decisiones. Necesitábamos, además del Espíritu de Dios, esta palabra como esa lámpara por donde el Espíritu nos guía. Y una de las cosas que está haciendo Santiago es eso aquí. Es dejándole ver, cuando vemos toda la carta, le está dejando ver a ellos no están solos, ustedes no están solos. Dios está al control. Él sabe lo que está haciendo. Él no nos ha abandonado, porque Dios no abandona a su pueblo. Nosotros podemos estar tranquilos en medio de las pruebas, porque Dios está al control. Dios no abandona a su pueblo, y a pesar de las situaciones que ellos estaban viviendo, Dios le quiere decir: mira, yo estoy al frente. Ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo maltratados por su fe, pero yo estoy al frente. Y hay propósito en todo lo que está pasando. Dios es un Dios de propósito y tiene un propósito con todos nosotros. Nosotros podemos seguir adelante porque Dios está al control. La prueba de nuestra fe tiene un propósito. Toda fe genuina va a ser probada, porque para evidenciar que sea genuina va a ser probada, y eso es lo que está pasando allá. Por eso ustedes ven en el versículo 2 que Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Hay un propósito. Es producir, cuando la fe es probada, es producir en nosotros una paciencia. ¿Pero para qué? ¿Simplemente para ser paciente? No tendría sentido. No, dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay un propósito. Y es Dios que está obrando. Si nosotros vemos una cita que ustedes la pueden anotar, Primera de Pedro 5:10, dice ahí la escritura, en Primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Podemos ver que hay un propósito, que no es algo de la circunstancia.
que tampoco Dios nos está sometiendo al martirio, al maltrato físico, porque Él se deleita en eso. No, hay un propósito en eso, y es para llevarnos a la imagen de Cristo. Ciertamente, Dios no nos ha abandonado. Miren bien, perfección. Afirmarnos en la fe, fortalecernos y establecernos como una columna en su reino. Es una obra de Dios, es un trabajo de Dios. Entonces, con esta esperanza nosotros podemos resistir la prueba, podemos ser pacientes en la prueba e incluso sentir gozo en la prueba, no por causa de la prueba en sí misma, sino por causa del propósito final. Hay un propósito final, por lo cual nosotros podemos estar tranquilos y firmes en las pruebas. Con esta esperanza podemos vivir en un mundo que ha perdido todos los principios y los valores. Nosotros con esta esperanza, viendo el mundo desvanecerse, podemos vivir íntegramente, fielmente, con la llama encendida en nuestros corazones. Podemos ser hacedores de la palabra, o más bien vivir la palabra, sin parcialidad, en un mundo donde todo es negocio, donde la gente se parcializa, en sumisión a la autoridad de Dios, dando fruto en nuestra vida de fe, nuestra fe en Jesucristo, cuidando nuestro hablar. Podemos vivir buscando la dirección y la sabiduría de Dios, cuidando mi relación con Dios, cuidando sabiamente a mi hermano. Podemos vivir en este mundo donde el amor se ha perdido. Nosotros podemos día a día, en dependencia de Dios, orando en todo tiempo, esperando en Él en cada una de mis circunstancias, porque están a la luz del día las circunstancias, pero nosotros estamos llamados a vivir en dependencia del Señor, en oración, esperando en Él en cada una de las circunstancias que atravesamos. Son de todas las cosas que Santiago nos señala aquí, y que en el Señor nosotros podemos alcanzar ese nivel de vida. Nosotros podemos mantener ese nivel de vida. Santiago es una carta que nos habla de una vida sacrificial en el Señor. Pero a medida que nosotros vamos viendo el desarrollo de la carta, también vamos experimentando el gozo y la satisfacción y la quietud. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está con nosotros. Y es Él el que nos llama a este modo de vida. Santiago se convierte, o debe convertirse también para nosotros, en una motivación para nosotros seguir al Señor. Para nosotros seguir al Señor de manera humilde. Él que lo tuvo como su hermano, con el que se crió en su vida natural, ahora Él se presenta delante de Él como su siervo. Como su siervo, reconociéndolo como Dios. Y orientándonos ahora a nosotros, a que no importa las tribulaciones y las situaciones que enfrentemos, hay un estándar de vida para el cristiano. Hay un estándar de vida que Dios nos demanda, no para ser salvo, hermano, ya somos salvos, pero estamos llamados a glorificar al Dios que nos salvó. Por tal razón, ese estándar se mantiene, porque Dios no rebaja su demanda, y por esa razón, cada vez que pecamos o estamos debajo del nivel, tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. Porque también se nos ha dado las herramientas para que en Él nosotros podamos mantenernos en medio de las situaciones difíciles.
Él no nos ha dejado solos. Por eso el Señor, mira, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y para qué, Señor? Porque ustedes no van a poder ser fieles, ustedes no van a poder resistir si no experimentan mi poder y mi gracia cada día, en cada uno de sus día a día. Necesitan eso. Siempre con la mente puesta en la esperanza, porque nosotros no estamos enfrentando dificultades en la vida cristiana simplemente porque esto es un ejercicio, o esto es el transitar de la vida mientras estamos aquí. No, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros podemos esperar tranquilos. Nosotros podemos ser vencedores en medio de la prueba, porque hemos sido equipados para eso. Así es. Y tenemos una esperanza. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fiel es Dios, el cual lo prometió, el cual también lo hará. Entonces, hermanos, nosotros somos el pueblo privilegiado. Hemos sido llamados por Dios. El pueblo de Dios no es un pueblo derrotado, es un pueblo victorioso. Porque nuestra victoria final es alcanzar la imagen de Cristo. Es ser formado a su imagen. Es el mayor privilegio que nosotros podemos experimentar. Y una promesa de Dios para cada uno de los que han venido a Él por la fe, de los que han creído en su Salvador, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto debe mantener la llama encendida en nuestros corazones, la pasión por el Evangelio, el anhelo por servir al Señor, por estar en los negocios del Padre, como Jesucristo le dijo a su padre y a su madre cuando lo buscaban, siendo un niño. Le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nosotros tenemos un Padre, un Salvador, y tenemos un Padre. Debemos procurar estar en los negocios de Él. Hermano, el Evangelio no es una nueva forma de vida. No es una costumbre, no es una tradición, no es una religión. Nada de eso, hermano. El Evangelio es Cristo en nuestros corazones. Es el Rey de los siglos que hizo el universo, que hizo todas las cosas en nuestros corazones. Esa llama del gozo, esa llama de la paz, esa llama de la quietud, de regocijo, debe estar en nuestros corazones y debe resplandecer en medio de la maleza de un cuerpo caído. Debe resplandecer, debe notarse. Así que, hermano, esperamos que el Señor nos ayude con este estudio de este libro. Espero que ustedes también, como lo están haciendo, estén orando por mí, que no sea yo solo orando, yo sé que ustedes también están orando, y que a la vez también oren por ustedes, para que el Señor nos ayude y podamos afirmar todas las verdades que Santiago nos trae en esta carta. Oremos, hermano. Señor, gracias.